Muy buenas tardes con todos, chicos. Por favor, me confirman si pueden ver mis diapositivas. Sí, doctor, se ven. Muy bien. Disculpen, es que tengo un poco problemas con el internet. Está bajo, por eso se entra, sale. Si es que me desconecto, me avisan, por favor. Muy bien. A todos a través del chat vayan poniendo su asistencia, vayan colocando sus nombres completos. Muy bien, entonces vamos a hablar del último tema de esta parte, lo que es de esta unidad, que es la anatomía del vaso, ¿no? Es un órgano que está involucrado en tanto en la parte inmunológica, en la parte de la hematopoiesis, ¿no? Dentro de sus funciones principales que tiene este órgano. El vaso es un órgano tipo parenquimatoso, ¿no? Es una masa ovoide, tiene un color púrpura, tiene una consistencia suave, friable y es muy vascularizado, ¿no? Es muy vascularizado. Es quizás el órgano más grande que tenemos nosotros dentro del órganos linfáticos. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema linfático formado lo que es por cadenas ganglionares y vasos linfáticos y órganos linfáticos, como el timo, por ejemplo, ¿no? Siendo este órgano, el órgano linfático o linfoide más grande que existe. No es un órgano vital para la vida, por eso que muchas veces en los traumatismos, ¿no? Abdominales, este órgano, al ser un órgano friable junto al hígado, suele sufrir lesiones muy frecuentes, ¿no? En los accidentes de automovilísticos, sobre todo en accidentes de tránsito, ¿no? Ustedes cuando vayan a la emergencia, van a escuchar bastante de lesiones esplénicas, ¿no? Del esplenio, también se le conoce al vaso así, de lesiones esplénicas o vaso y muchas veces se hace esplenectomía, ¿no? Se le saca el vaso al paciente porque debido a que tiene gran irrigación genera mucho sangrado. Entonces se retira y con esto pues se alivia el sangrado que el paciente pueda tener. Pero no es un órgano vital, la persona sigue haciendo su vida en condiciones casi normales, ¿no? Salvo pues que tiene influencia en la parte inmunológica, pero no es predominante para que la persona no tenga una vida normal. Su tamaño varía según a las personas, ¿no? Una longitud aproximada de 13 centímetros de largo, tiene un ancho de 8,5 centímetros, un grosor de 3,5 centímetros y posee un peso entre los 125 y los 175 gramos aproximadamente, ¿no? Su color es púrpura o algunos dicen rojo vinoso, ¿no? Y que tiene la forma de un grano de café, ¿no? Se considera o se asemeja a lo que es la forma de un grano de café. Dentro de su localización, el vaso se va a ubicar en esta zona. Acuérdense que en la parte abdominal hay regiones, ¿no? Hay 9 regiones que están divididas por estas líneas, de la línea medio clavicular izquierda, la línea medio clavicular derecha, la línea subcostal y la línea ilíaca, ¿no? La que se pasa por las crestas ilíacas, ¿no? Forman lo que es 9 regiones a nivel abdominal, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, y donde lo ubico al vaso en estas regiones es en el epicondrio izquierdo, ¿no? Ahí en la zona del epicondrio izquierdo, yo ubico al vaso, ¿no? Se dice que se encuentra por debajo del diafragma, por encima del colon descendente, ¿no? Este es el colon descendente, por detrás del fondo gástrico, ¿no? Acá está el fondo gástrico, y por encima del riñón izquierdo, ¿no? Entonces, si les preguntan su ubicación, hipocondrio izquierdo, por debajo del diafragma, encima del colon descendente, encima del riñón izquierdo y por detrás del fondo gástrico. Eso es su ubicación a nivel abdominal. Anatómicamente, el vaso se relaciona hacia anterior, ¿no? Hacia anterior con el estómago, hacia posterior se relaciona con la parte izquierda del diafragma, ¿no? Y las costillas que van de la 9 a la 11. Y en la parte inferior se relaciona con la flexura cólica izquierda, que es este de acá, ¿no? La flexura cólica izquierda o ángulo cólico izquierdo. Y medialmente está el riñón izquierdo, ¿no? Medialmente está en relación con el riñón izquierdo.
Embriológicamente, el vaso se origina alrededor de la quinta semana, ¿no? Alrededor de la quinta semana es donde el vaso se empieza a iniciar su formación, ¿no? Y su diferenciación mesenquimatosa va desde el mesogastrio dorsal entre el estómago y el páncreas, que migra, ¿no? Y se fusionan estos remanentes dando lugar al vaso. Entonces, ¿no? A partir de la quinta semana, ¿no? Esas zonas, ese mesogastrio que está entre el estómago y el páncreas migran, terminan fusionándose y forman lo que se conoce como el vaso. El vaso tiene caras o también le llamamos superficies, ¿no? Tiene lo que es una cara diafragmática o superficie diafragmática. Tiene lo que es una cara visceral o superficie visceral, ¿no? Tiene bordes, lo que es un borde anterior, ¿no? Tiene lo que es un borde superior y un borde inferior. También tiene polos o extremos, como es el polo anterior, ¿no? Y el polo posterior o medial, ¿no? Polo posterior o medial. Al anterior también se le conoce como inferior. Entonces tiene caras, bordes y polos. Tiene así como el pulmón, ¿no? Un hilo esplénico, ¿no? Que está formado por la entrada de los vasos esplénicos, que es la arteria esplénica y la vena esplénica, ¿no? La arteria esplénica que rama del tronco celíaco. Entonces vamos a hablar de sus caras, ¿no? De sus caras externas y de las relaciones que tiene esta. Así tenemos lo que es nosotros a la cara diafragmática, ¿no? Toda esta es la cara diafragmática del vaso. Es de forma más o menos convexa, ¿no? Tiene esa forma, es convexa. Se va a relacionar lo que es con el diafragma hacia arriba, ¿no? Con el diafragma, a la cual se conoce como la fosa sufrénica izquierda, ¿no? Que lo separa del diafragma, la fosa sufrénica izquierda. Y por medio de este se relaciona con la pleura, ¿no? Con la pleura y el pulmón izquierdo, ¿no? Lo que es el fondo o la escotadura frénica, ¿no? En este caso que se forma entre el diafragma y la pleura parietal, ¿no? Lo que se conoce como fundus pleural, ¿no? Que es de relación, que se relacionaría en parte más externa de lo que es el vaso, ¿no? A través del diafragma. En su extremo anterior, ¿no? En su extremo anterior, que es esta zona de acá, va a llegar lo que es, o va a estar ubicado lo que es entre el ángulo cólico izquierdo y el ligamento frenocólico, ¿no? El ligamento frenocólico, que es este de acá, ¿no? El ligamento frenocólico, ahí se ubica esta cara, que es la cara o el extremo anterior del vaso, ¿no? También tiene el borde superior, que es todo esto de acá, el borde superior, ¿no? El borde superior, donde se encuentran las escotaduras, que son restos de la lobulación fetal, ¿no? Estas escotaduras que ustedes ven acá son restos de la lobulación. Acuérdense que el vaso nace de la fusión, tanto de remanentes del páncreas como del estómago, a través de lóbulos que luego se fusionan y dejan estos remanentes en el borde superior, ¿no? Que son remanentes de la lobulación fetal visceral. El doctor se por internet.
¿Me escuchan ahora, chicos? Sí, doctor. Muy bien, pueden ver las diapositivas también, ¿no? Sí, también. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces decíamos que el, el vaso en su cara visceral, ¿no? Va a tener algunas impresiones importantes, ¿no? Toda esta es la cara visceral. Tiene impresiones, no importantes. Acá en este polo casi en el polo superior, lo que es la impresión gástrica, ¿no? Tiene la impresión del riñón izquierdo, tiene lo que es la impresión pancreática, ¿no? Sobre todo lo que es la cola del páncreas. Tiene la impresión del ángulo cólico izquierdo, ¿no? Lo que es el colon, tanto la unión del colon transverso con el colon descendente. Y el ilio, ¿no? Que les mencioné el ilio, que es esta zona de acá del número 5, ¿no? Está formado lo que es por los vasos esplénicos, es decir, la arteria esplénica que proviene del tronco celíaco y el tronco celíaco proviene de la aorta abdominal y la vena esplénica que se está originando acá en el vaso para unirse lo que es a la mesentérica superior para formar lo que es el vena porta, ¿no? Al final la desembocadura de lo que es el vaso va hacia la vena porta para ir al hígado. Y también ahí vamos a encontrar algunos linfáticos y nervios de tipo simpático que ingresan hacia el ilio, hacia el vaso, ¿no? También se desprenden acá algunos ligamentos. La cara cerviceral es una cara convexa, ¿no? Que está en relación con el hemidiafragma izquierdo. Los ligamentos que conservan su posición al vaso, ¿no? Van a ser 5 básicamente, a cual se les llama ligamentos suspensorios. Tenemos el ligamento espleno-diafragmático, ¿no? El ligamento espleno-diafragmático, que están viendo ahí, el espleno-diafragmático, que une al vaso con el diafragma. El ligamento esplenocólico, ¿no? El ligamento esplenocólico es este de acá, que une lo que es la parte inferior del vaso con el ángulo cólico izquierdo en este caso, ¿no? El ligamento preesplénico, que une el vaso en su polo inferior, lo que es al ilio, y el ligamento gastrocólico, ¿no? Entre estos tres ligamentos son muy poco vascularizados, lo que es el esplenocólico, ¿no? Ligamento esplenocólico, junto al preesplénico. Perdón, el ligamento preesplénico, ¿no? Que tenemos el ligamento preesplénico, poco vascularizado. El ligamento esplenogástrico, ¿no? El ligamento esplenogástrico, un ligamento de doble pliegue, ¿no? Peritoneal, que une lo que es la curvatura mayor del estómago al hilo esplénico, ¿no? Por donde transcurren los vasos cortos del estómago, ¿no? Los vasos cortos del estómago. Acá estaría la curvatura mayor del estómago. Ahí está el ligamento esplenogástrico. El ligamento espleno-renal, que también el páncreas, hasta el ilio esplénico, ¿no? La vena esplénica, así como la cola del páncreas, ¿no? Entonces el ligamento espleno-renal, ahí está, que va acompañado de los vasos esplénicos, tanto la arteria como la vena esplénica, ¿no? Y también así como la cola del páncreas. Entonces, esos 5 ligamentos suspensorios mantienen al vaso en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Que es la zona donde se ubica. Dentro de su estructura, ¿no? Dentro de su estructura, el vaso va a tener lo que es un peritoneo, que es la parte externa, ¿no? El peritoneo, que rodea todo el órgano, excepto a nivel del ilio, donde no hay peritoneo, ¿no? Lo rodea todo, excepto a nivel del ilio, ahí no hay peritoneo. Tiene lo que es una cápsula que posee lo que es, o está formada lo que es por tejido conectivo denso, ¿no? Presenta tejido conectivo denso y también presenta músculo liso. Ya, tejido conectivo denso y músculo liso, que le da esa capacidad de contractibilidad y que comprime al órgano y lo vacía de la sangre. No acuérdense que el vaso
es un lugar que acumula mucha sangre, ¿no? Donde llega y se almacena mucha sangre. Entonces hay que expulsarlo y eso lo hace mediante la contractibilidad del músculo liso que se encuentra a nivel de la cápsula de este órgano. El estroma, ¿no? Que son tabiques de tejido fibroso. También hay tejido conectivo denso y presenta muchos miofibroblastos, ¿no? Que se introducen a partir de la parte profunda de la cápsula, ¿no? A partir de la parte profunda ingresan lo que es los miofibroblastos hacia la parte interna del órgano, lo cual se conoce como estroma. Dentro de su composición que mencionábamos, contiene lo que es una delgada cápsula fibroelástica. Está rodeada en toda su extensión, lo mencioné por el peritoneo, ¿no? A excepción del hilo esplénico, donde no encontramos lo que es esta estructura. La cápsula es fibrosa, presenta lo que es unas trabéculas, donde también encontramos la pulpa esplénica, ¿no? La pulpa esplénica existe mayormente dentro de la pulpa esplénica, ¿no? Dentro de la pulpa esplénica existe generalmente lo que se conoce como el tejido linfoide, ¿no? El tejido linfoide que tiene la capacidad de respuesta inmunológica, ¿no? Tiene que ver con la función inmunológica del vaso. Mientras que la pulpa roja, hay dos tipos de pulpa, acuérdese. La pulpa esplénica hay dos tipos de pulpa. La pulpa blanca, que es mayormente tejido linfoide, que tiene que ver con la inmunidad. Y la pulpa roja es el resto de tejido, ¿no? El resto de tejido del vaso, ¿no? Que es, dentro de sus funciones, contiene lo que es, o está en relación lo que es con algunas, funciones, como eliminación, ¿no? De algunas células desgastadas, o patógenos que vienen a través de la sangre, ¿no? Contiene lo que es senos venosos, contiene cordones esplénicos, ¿no? Y este es un tejido ricamente invadido, lo que es por macrófagos, ¿no? Lo que le dan esa capacidad de eliminar algunas sustancias de desecho, que pueden ser células ya maduras, ¿no? Células ya maduras, o también puede ser algunos microorganismos que invaden esta zona, ¿no? Como el neumococo, por ejemplo. Por eso las personas que les hacen esplenectomía tienen riesgo de sufrir infecciones por neumococo, ¿no? Ese es el riesgo de una persona que le hacen esplenectomía. Por eso el paciente que le hacen esplenectomía deben vacunarlo contra el neumococo, que es una de las bacterias que es atrapada en esta zona y destruida. Pero aparte de eso también elimina células ya maduras o células envejecidas. Lo hace también en la pulpa roja, ¿no? Acuérdense entonces los dos tipos de pulpa que tiene lo que es la pulpa esplénica. Entonces sus funciones, resumiendo, se dice que tiene la función de metabolizar al hierro, ¿no? Entonces sus funciones. Hay linfopoiesis, es decir, activa los linfocitos, madura los linfocitos, ¿no? A los linfocitos los madura, llegan inmaduros acá y los madura, por eso se dice linfopoiesis. No produce linfocitos el vaso, lo que hace es madurar, no activar. Almacena sangre, ¿no? Para la eliminación de sustancias que llegan a través de ella y se congestiona también actividades físicas, ¿no? Por eso hay personas que cuando hacen actividad física tienen un dolor debajo del lado de la costilla izquierda, es cuando el vaso se congestiona de sangre, ¿no? Y genera dolor. Realiza hemocateresis. La hemocateresis, que es el término que se acuña para referirse a la destrucción de eritrocitos y trombocitos dañados, ¿no? Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y los trombocitos, que son las plaquetas, ¿no? Todos estos eritrocitos maduros o dañados llegan al vaso y son destruidos. A ese proceso se le conoce como hemocateresis. Y produce anticuerpos también en el tejido linfoide, ¿no? En la pulpa blanca, ¿no? En la pulpa blanca tiene esta función de producir anticuerpos. Entonces recuerden las 5 funciones principales que tiene lo que es el vaso. Y casi ya para ir terminando, la vascularización del vaso, ¿no? Parte todo de esta zona. Ustedes están viendo acá, viene a ser el tronco celíaco, creo que le pregunté a un grupo del examen, grupo A, ¿no? El tronco celíaco, que es una rama de la cara anterior de la aorta descendente y que presenta 3 ramas, ¿no? La que va hacia arriba, que es la gástrica izquierda, la que va hacia la derecha, que es la hepática común, ¿no? Y la que va lo que es a la izquierda, perdón, hacia la derecha, ¿no? La derecha hepática común, y a la izquierda esta que tiene una forma sinuosa, ¿no? Que rodea la parte superior del páncreas, se llama la arteria esplénica. Y esa es la arteria que da irrigación, obviamente, al páncreas, pero también al
al vaso, ¿no? Al vaso. Entonces, la arteria esplénica es una rama del tronco celíaco, ¿no? Y de ahí, cuando ingresan lo que es al vaso, puede ingresar bajo 2 o 3 troncos arteriales, ¿no? Que se dirigen hacia superior e inferior o hacia superior a medio y ahí inferior. Se ramifican lo que es en los espacios trabeculares, ¿no? En arterias trabeculares, luego arterias centrales, que originan ramas, lo que es para la pulpa blanca, y luego unas arterias sinusoidales marginales que siguen hacia la pulpa roja, ¿no? Donde las llamadas arteriolas peniciladas o rectas, que llegan a los capilares arteriales envainados y que luego se vacían directamente a los cordones para que se filtre la sangre, ¿no? Y regrese pues a los sinusoides venosos para formar lo que es la circulación ya esplénica, ¿no? De la vena esplénica. Es así que el otro vaso venoso ya, el que recoge la sangre, ¿no? Del vaso es la vena esplénica, que es esta de acá, ¿no? La vena esplénica, que también va junto a la arteria esplénica, ¿no? Esta es la vena esplénica, para terminar uniéndose lo que es con esta de acá, perdón, con esta de acá. La rama más importante es esta de acá, que es la mesentérica superior, ¿no? La arteria esplénica va y se une a la mesentérica superior para formar lo que es la vena porta, que es esta de acá, ¿no? Por eso dice ahí, se forma de venas homónimas, es decir, de las venas homónimas a las arterias, es decir, de las trabeculares, las marginales, etcétera, ¿no? Se forma y se une, va formándose, va por acá y se une a la mesentérica superior para formar la vena porta. Entonces, la vena porta es la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior. Esta arteria que ven acá viene a ser la mesentérica inferior. La mesentérica inferior desemboca en la vena esplénica, por si acaso. Entonces, ese es el afluente venoso del vaso hacia el sistema porta. Y el sistema porta sabemos que va al hígado, ¿no? Ahí tenemos la tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco que origina lo que es la vena esplénica y a los demás vasos que les mencioné, ¿no? Cuando veamos digestivo, veremos sus ramas principales para el páncreas y para el estómago, ¿no? Y para lo que es la parte lo que es la parte de las curvaturas mayor y menor del estómago. Y acá sus ramas, por las que ingresa por el hilio esplénico hacia el vaso, ¿no? A través de la superior, media inferior, o a veces como 2 ramas superior e inferior. Y este es el sistema venoso, que al final forma lo que es esta vena, que es la vena esplénica, y que se va formando de los diferentes vasos que provienen del vaso, ¿no? Que es las mismas que las arterias, tienen el mismo nombre, pero se van confluyendo, se van formando y forman lo que es la vena esplénica, que está acá, que se une a la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Los vasos linfáticos, ¿no? Esplénicos, nacen por sus redes superficiales y se unen en conductos colectores que se dirigen hacia el hilio del órgano, ¿no? Van naciendo y van hacia el hilio del órgano. Para terminar, a nivel de los nódulos parapancreático esplénicos o a nivel de los nódulos celíacos, mesentéricos superiores, a los pilóricos y a los nódulos hepáticos. La inervación deriva del plexo celíaco, que se distribuye a lo largo de las ramas de la arteria esplénica y su función es básicamente vasomotora, ¿no? Es decir, permitir la contracción de los vasos para la expulsión sanguínea del vaso. Muy bien. Un tema corto en realidad, ¿no? Un tema que nos faltaba ya para completar lo que es los temas de esta unidad. Muy bien, ¿una pregunta? Los que falten agregarse a la asistencia, por favor, hágalo de una vez. María José, ¿o alguien? Profesor, una consulta. Este tema también entra al examen, ¿no? Así es, hasta acá es su examen teórico. Ok, gracias. ¿Cuál es el examen teórico? Ya les avisaron, ¿no? Creo que les han mandado un correo Sí, doctor. de dirección, ¿no? Se dije que les mandaran un correo. Su examen es el 5 de noviembre al mediodía, ¿ya? Su ingreso es, creo que a partir de las 11, no sé qué han coordinado, pero
Al mediodía será su examen. El examen constará de 40 preguntas. Ya hemos reducido a 40 debido a la cantidad de alumnos y la dificultad de revisión. Vamos a tomar 40 preguntas, que es 10 por cada asignatura. Muy bien, chicos. Entonces, un rato les paso la grabación a sus delegados para que lo puedan compartir. A los chicos que no han podido conectarse y a los que ya pueden, para que lo puedan volver a repasar el tema. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Doctor, chicos. gracias. Hasta luego, doctor.